propietario es el empresario o el microempresario según la envergadura de la empresa. Pero además de las empresas individuales, que podría ser un kiosco que está a nombre de Patricio McInerney, ese kiosco tiene una organización interna y es una empresa unipersonal. ¿Por qué? Porque titular soy yo. Pero ¿qué sucede con ese kiosco, chicos? Yo pongo en juego todo mi patrimonio. ¿Por qué? Porque si yo soy el que asume todas las obligaciones, en definitiva todas las deudas de ese kiosco, yo voy a responder con todos mis bienes. Por eso hablo de empresa unipersonal, en donde su titular es el que asume las obligaciones de todas las relaciones jurídicas que se generen en esa unidad de negocios. Un kiosco, una verdulería, un puesto de revistas, etc. Pero a diferencia de la empresa unipersonal, también tenemos la posibilidad de que la empresa adopte una figura de persona jurídica. Es decir, que el titular de la empresa sea una persona jurídica. Acá Eliana González me pide si puedo repetir la primera clasificación. Sí, la primera clasificación era de la empresa unipersonal, porque estábamos analizando a la empresa según la cantidad de sus titulares, y en la empresa unipersonal el propietario de la empresa es el que asume todas las relaciones jurídicas del negocio, es decir, todos los derechos, créditos y todas las deudas, obligaciones o pasivos, a título personal y en forma ilimitada, es decir, por él mismo, yo, Patricio McInerney, y respondo con todos mis bienes. Es decir, que las obligaciones que asume ese titular de esa empresa unipersonal las garantiza con su patrimonio, con la totalidad de su patrimonio. La segunda posibilidad es que la empresa sea estructurada sobre la base de una persona jurídica y no una persona humana como yo, que soy titular de una empresa porque tiene una organización de bienes y servicios, sino que el titular de la empresa sea una persona jurídica. Y en ese titular de la persona jurídica, de acuerdo a la unificación civil y comercial en nuestro país, a partir de agosto del 2015 puede ser estructurada la persona jurídica en forma unipersonal o pluripersonal. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque la persona jurídica unipersonal, de acuerdo a la legislación vigente de la Ley de Sociedades, en su artículo primero, hoy en día podemos constituir una sociedad en forma unipersonal. ¿Pero qué sociedad? Solamente la sociedad anónima en forma unipersonal y va a funcionar como SAU, es decir, sociedad anónima unipersonal. Muy bien, entonces, cuando la empresa se estructure sobre la base de una persona jurídica, esa persona jurídica puede ser unipersonal, Patricio McInerney SAU, por ejemplo, o pluripersonal, Patricio McInerney y compañía, sociedad anónima. ¿Qué diferencia hay? Y esto es importante señalárselos para que no pase desapercibido. ¿Qué diferencia hay entre la empresa que es una empresa unipersonal y una empresa estructurada sobre la base de una persona jurídica unipersonal? La diferencia es sustancial, chicos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En el caso de la empresa unipersonal, que Patricio McInerney era dueño de un kiosco, de un puesto de revistas, o de una verdulería, o de una carnicería, yo respondía con todos mis bienes, y el que asumía la titularidad de las relaciones jurídicas soy yo. Sí, soy Patricio McInerney, titular de una empresa unipersonal. En cambio, cuando el titular de la empresa es una persona jurídica unipersonal, Patricio McInerney SAU, ¿yo qué es lo que estoy haciendo al constituir una sociedad anónima unipersonal, chicos? Estoy generando un patrimonio de afectación. Estoy creando un sujeto de derecho distinto. Y el titular de la empresa no es Patricio McInerney. El titular de la empresa es Patricio McInerney SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, que es un sujeto de derecho distinto a su único accionista. ¿Y qué es lo que hace Patricio McInerney? Patricio McInerney lo que hace es, si tiene un patrimonio de 1.000 pesos, todo su patrimonio es de 1.000 pesos,
¿Qué es lo que hace al constituir una sociedad anónima unipersonal como titular de una empresa? Lo que está haciendo es, de los 1.000 pesos de patrimonio, estoy destinando 300 o 400 pesos de los 1.000. ¿Para qué? Para generar esos 400 pesos de los 1.000 en un patrimonio de afectación. ¿De afectación a qué? A la actividad comercial, a través de la SAU. Con lo cual, el titular de los derechos y de las obligaciones, el que asume la titularidad de las relaciones jurídicas que se generen en esa empresa, es Patricio McInerney SAU, no Patricio McInerney persona humana. Esa es la diferencia entre una empresa unipersonal y una empresa que adopta la figura de una persona jurídica unipersonal. ¿Se dan cuenta? En una persona jurídica unipersonal estamos creando otro sujeto de derecho, distinto a su único accionista, con lo cual el titular de las relaciones jurídicas en la empresa va a ser la sociedad anónima unipersonal. En cambio, en la empresa unipersonal, el titular de las relaciones jurídicas es el titular de la empresa. Patricio McInerney, persona humana. Por eso es que es una diferencia sustancial y de allí es que quiero puntualizar esta cuestión, ¿no? En definitiva, estamos creando un sujeto de derecho distinto, como es la persona jurídica, ¿no? A sus integrantes, que ustedes ya lo han visto con los profesores adjuntos. En el caso de la persona jurídica pluripersonal, la Ley General de Sociedades nos permite utilizar cualquiera de los tipos sociales contemplados en la ley para desarrollar una actividad económica y para explotar una empresa. Va a ser pluripersonal, ¿por qué? Porque la persona jurídica va a tener 2 o más socios. Y va a ser unipersonal porque la persona jurídica tiene un solo socio. ¿Entienden la diferencia? Y entienden fundamentalmente la diferencia que hay entre una empresa unipersonal y una empresa persona jurídica unipersonal. Es sustancial, chicos. En un caso ponemos en la parrilla, entre comillas, ponemos en la parrilla todo nuestro patrimonio. Y yo soy el responsable. Yo, persona humana. En el caso de una empresa que es una persona jurídica unipersonal, yo estoy generando un patrimonio de afectación. Estoy generando un sujeto de derecho distinto y el titular de las relaciones jurídicas y el responsable de las relaciones jurídicas es ese sujeto de derecho distinto que estoy creando, con parte de mi patrimonio. Bueno. Según... Sí. Una consulta. Otra diferencia que podría encontrar, además de la afectación del patrimonio, podría ser el caso de que si yo una sola persona, o sea, una empresa unipersonal, no se podría constituir en persona jurídica de no ser otro tipo social que no sea la sociedad anónima, ¿verdad? Claro, por eso es que lo puntualicé. Te agradezco, Eliana. Por eso es que lo puntualicé. Yo les dije que nuestra legislación, a partir del 1 de agosto del 2015, posibilita constituir sociedades, en los términos de la ley 19.550, en forma unipersonal, pero solamente adoptando el tipo de la sociedad anónima y funcionando como sociedad anónima unipersonal o su abreviatura SAU. Es el único caso que la ley de sociedades permite constituir una sociedad en forma unipersonal. En todos los demás casos, incluido una sociedad anónima, tienen que ser pluripersonales. Pero si la persona jurídica sí es unipersonal y tiene un socio, quiere decir que son 2 personas, no una. Son 2 personas, por supuesto. La persona jurídica, que es una SAU, es un sujeto de derecho, y el titular del 100% de las acciones de la SAU es otro sujeto de derecho, que no puede ser otra SAU, ya lo van a ver con los profesores adjuntos, pero que puede ser cualquier otra sociedad, el titular del 100% de la SAU, o puede ser cualquier persona humana. Desde luego, estamos hablando de 2 sujetos de derecho distintos, pero cuando la empresa es explotada por una persona jurídica unipersonal, el titular de las relaciones jurídicas que se genere con la actividad de la empresa es un solo sujeto de derecho, que es la sociedad anónima unipersonal. ¿Está claro esto? No me acuerdo quién me había hecho la pregunta. Eliana. Sí, muchas gracias, profesor. No, por favor. Profesor. Sí. Sí, pero la 27.349 no habilitaba a la sociedad por acciones simplificadas a constituirse unipersonal también.
Claro, pero yo todavía no quiero hablar de las sociedades anónimas, de las sociedades por acciones simplificadas de la 27349, porque no la hemos visto. Como no la hemos visto y como estamos analizando a la empresa en estos momentos exclusivamente bajo la órbita y el paraguas de la Ley General de Sociedades, no la menciono, pero está bien lo que vos señalás, Juan. La persona jurídica unipersonal sí utiliza el tipo de la sociedad por acciones simplificada, o SAS, que es un tipo social fuera de la Ley General de Sociedades, creada por la Ley 27349, ¿sí? Muy posterior a la Ley de Sociedades, Ley 27349, también la Ley 27349, que es una ley ómnibus porque trata varios temas, entre los cuales está el tema de las SAS, también las SAS podría ser unipersonal y quedar dentro de la estructura de la persona jurídica unipersonal. Pero reitero, por ahora nos situamos en la Ley de Sociedades para evitar confusiones. Pero la SAS también podría llegar a participar como sujeto de derecho unipersonal titular de una persona jurídica unipersonal. Según la actividad que desarrolla la empresa puede ser industrial, cuando es productora de bienes, o cuando transforma o extrae materias primas y luego las transforma. Puede ser extractiva, extracción de recursos naturales. Puede ser manufacturera, cuando transforma materias primas en productos terminados. Puede ser también una empresa agropecuaria, porque explota la agricultura y la ganadería. Puede ser la empresa también de carácter comercial. ¿Por qué? Porque se dedica a intermediar, acuérdense cuando hablamos de comercio, se dedica a intermediar entre el productor y el consumidor. Y acá tenemos distintos grados. Tenemos la empresa comercial mayorista, que es la que vende en gran escala, Bimbo, Nestlé, Jersey, etc. El menudeo, que vende grandes cantidades como pocas cantidades también, y la minorista, que es la que vende exclusivamente pocas cantidades de productos o de servicios. Y de la misma manera que teníamos empresas agropecuarias o comerciales según la actividad, también tenemos actividades de servicios. ¿Y cuáles son? Son aquellas empresas que brindan servicios a la comunidad. ¿Qué clase de servicios? Y, por ejemplo, servicios públicos. ¿Y a qué me refiero con servicios públicos, chicos? Pues digo servicios públicos y es un concepto muy amplio. Cuando hablamos de servicios públicos, me estoy refiriendo a las comunicaciones, a la energía, al agua, o servicios privados, como pueden ser asesorías, como puede ser el transporte privado. También pueden ser dentro de la categoría de empresa de servicios todas las instituciones financieras, las instituciones educativas, los colegios privados, las clínicas, los sanatorios, cuando se dedican a la salubridad, y las actividades de seguros, por ejemplo. Otra clasificación que se me ocurre señalarles con respecto a las empresas, como para abrirles un poquito el panorama, las podríamos distinguir también, chicos, en según el origen del capital. Ahí está. Según el origen del capital, podrían ser empresas públicas, empresas mixtas o empresas privadas. ¿A qué me refiero con empresas públicas, empresas mixtas o empresas privadas? Estaremos en presencia de una empresa pública cuando el capital de la sociedad pertenece al Estado. Y cuando hablo del Estado, chicos, me refiero al Estado en todas sus manifestaciones, es decir, Estado nacional, provincial, municipal o algún ente autárquico. Y en general, las empresas públicas tienden a satisfacer o tienen por objeto satisfacer necesidades de carácter social. Son fundamentalmente
las sociedades del Estado, en donde el Estado tiene el 100% del capital. Y reitero, el Estado puede ser Estado nacional, provincial, municipal o ente autárquico, ¿no? Lo importante es que sea estatal el capital y no privado. Y algunos ejemplos de sociedades del Estado de la 20705, de la vieja ley 20705, podrían ser, por ejemplo, ahora tiene otro nombre, le cambiaron la denominación, pero era ATC, por ejemplo, ahora se llama de otra manera, que no recuerdo, pero sigue siendo una sociedad del Estado. Casa de la Moneda, que la habrán sentido nombrar, TELAM, Lotería, o los servicios de correspondencia o aeronáuticos, Intercargo o EDCADASA, son todas sociedades del Estado en los términos de la ley 20705, en las que el Estado tiene, todo noticia, sí, también en donde el Estado tiene el 100% del capital. Pero paralelamente al origen del capital, además de públicas, yo recién les comenté que las empresas podrían ser mixtas o privadas. ¿Cuándo son mixtas? Las empresas son mixtas cuando el capital social tiene una doble composición. Tiene el capital social parte del Estado y parte de particulares. Hasta la ley, la 26466, me parece que es, que Aerolíneas estaba bajo la órbita de la actividad privada. Con la ley 26466 se estatizó Aerolíneas Argentinas, pero se estatizó en un gran porcentaje, pero quedó todavía un porcentaje minoritario de capital privado. Lo cierto es que las empresas mixtas también tratan de satisfacer necesidades colectivas, y un ejemplo claro y diario de empresas mixtas podrían ser, por ejemplo, a ver, déjame que piense, y por ejemplo puede ser Somisa, puede ser el Consejo Federal de Inversión, como empresas mixtas, y en la misma ley de sociedades, hay una categoría de sociedad anónima, o un subtipo de sociedad anónima, que se denomina SAPEM, que está reguladas a partir del artículo 308. ¿Por qué se denominan SAPEM? Porque son las siglas de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Y ahí entran a jugar algunas empresas que recién me pusieron en el chat, como por ejemplo Aubasa o ABSA, en donde el Estado se guarda más de la mitad del capital social, y con la tenencia de más de la mitad del capital social, el Estado, ¿qué es lo que se garantiza? Se garantiza poder integrar en su mayoría el órgano de administración, poder integrar en su mayoría el órgano de fiscalización, se garantiza. Primero que yo tengo una semana para cobrar lo que... ¿no? Fíjense que hay un micrófono abierto. Y hoy te envían el acta de medición, Andrés. Iván, tenés el micrófono. Les decía que con la participación estatal mayoritaria, el Estado, ¿qué es lo que se garantiza, chicos? Lo que se garantiza es mantener la mayoría absoluta del capital, y con ello la mayoría absoluta de los integrantes en el órgano de administración, de los integrantes en el órgano de fiscalización, y con ello, ¿qué es lo que logra? Con ello lo que logra es mantener, en definitiva, la voluntad social. ¿Por qué? Porque se mantiene la mayoría absoluta del capital y, por lo tanto, la mayoría absoluta de los votos. Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires,
la SAPEM en estos momentos es una herramienta muy utilizada por tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el gobierno provincial. Y yo le diría en todas las provincias, simplemente uno por la proximidad tiene conocimientos, pero sin ir más lejos, si nos situamos exclusivamente en la ciudad de La Plata, hay una gran cantidad de sociedades que se estructuran bajo este tipo social, y la función de este tipo social, ¿cuál es? Garantizar poder cumplir una función, porque de lo contrario, si todos los fondos debiesen pertenecer al Tesoro provincial o al Tesoro nacional, es muy difícil generar fondos necesarios para satisfacer las necesidades de estas empresas, porque el Estado, como organización política, siempre necesita los fondos y nunca son suficientes. En cambio, con una SAPEM tiene su propia administración, tiene su propia recaudación, después rinde cuentas al Estado a través de los organismos de control de estas empresas, pero de esta manera, ¿qué es lo que se garantizan? Poder cumplir necesidades efectivas sin correr riesgos de los presupuestos que necesitan para desarrollar esa función. Y en la Ciudad de La Plata, les decía, volviendo al tema de la SAPEM, en la Ciudad de La Plata tenemos una gran cantidad de sociedades estructuradas sobre el tipo de la SAPEM, es decir, de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Por ejemplo, ABSA, Aguas Bonaerenses, sociedad anónima, es una SAPEM. Por ejemplo, BACSA, que es la que da el servicio de gas en todo este territorio, que es BACSA, es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Algo que ustedes siempre utilizan, ya sea en auto o en colectivo, que es la autopista La Plata-Buenos Aires. Bueno, el que tiene la concesión de la explotación de la autopista La Plata-Buenos Aires es AUBASA. AUBASA es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, ¿no? En donde el Estado se reserva la mayoría absoluta del capital social. Por lo tanto, lo que nos permite este tipo social es al Estado garantizarse un flujo de fondos importante para cumplir estas necesidades colectivas, estas necesidades sociales, sin depender de los fondos del Tesoro nacional o provincial, que siempre están afectados a necesidades mucho más primordiales que satisfacer las necesidades de una SAPEM. Y por otro lado, ya que hablábamos de las públicas, de las mixtas, tenemos las privadas, en donde el capital en las empresas privadas directamente en un 100% es propiedad de los inversores, y que los inversores son privados, pueden ser personas jurídicas o personas humanas, pero no es el Estado en las empresas privadas el titular de las acciones. Y por supuesto, la finalidad de estas empresas privadas es en un 100% finalidad lucrativa, es decir, obtener la mayor rentabilidad de la inversión realizada. No me parece mal, porque acá no estamos cumpliendo un fin social, sino que estamos frente a una empresa de carácter privado, en donde los titulares son inversores, personas humanas o personas jurídicas privadas, y la finalidad es obtener la mayor rentabilidad. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Vicentín es privada o mixta? No, Vicentín es privada. Vicentín es privada. Privada. Vicentín tuvo un problema muy serio el año pasado con una intervención en la administración, intervención que fue de carácter político, que luego quedó sin efecto, pero es privada. Vicentín es privada. Bueno, otra clasificación que podríamos desarrollar con respecto a las empresas es
diferenciar las empresas según el sector de la actividad que desarrollen. ¿A qué me estoy refiriendo? Puede haber empresas, diferenciándolas por el sector que desarrollan, puede haber empresas primarias que tienen por objeto la explotación y la actividad con los recursos naturales. Puede haber empresas secundarias porque tienen por objeto la actividad industrial y de transformación de bienes, y empresas terciarias, que son aquellas empresas que tienen por objeto exclusivamente la prestación de determinados servicios. Entonces, primarias, secundarias o terciarias. Otra distinción que en este momento se me ocurre y que puede ser muy importante, sobre todo porque hay a veces líneas de créditos por parte del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, a determinadas empresas, según el tamaño de la empresa. Y según el tamaño de la empresa puede ser pequeña, micro, pequeña, mediana o grande. Micro, pequeña, grande, micro, pequeña, mediana o grande. Me parece un trabalengua. Micro, pequeña, mediana o grande. Es microempresa cuando la empresa tiene hasta 5 trabajadores. Se considera pequeña empresa cuando tiene hasta 50 trabajadores. Se considera mediana empresa hasta 1000 trabajadores y empresa grande más de 1000 trabajadores. La forma de distinguir entre micro, pequeña, mediana y grande empresa a través de los trabajadores me parece que es la forma más adecuada de diferenciarla, sobre todo, chicos, teniendo en cuenta la situación económica de nuestro país, en donde convivimos desde hace muchísimos años en forma neurálgica con la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas leyes, la 25.300 o 24.467, que distinguen la micro, pequeña, mediana o gran empresa, no solamente en razón de los trabajadores, sino que la distinguen en razón de la facturación. Pero ¿qué sucede? Las facturaciones muchas veces no son pautas porque a raíz de la inflación nos va carcomiendo el poder adquisitivo. Y esas leyes no se van actualizando a medida que se van actualizando, que se produce la inflación. Entonces esos montos siempre quedan relegados con relación a la inflación. Por eso es que la forma, desde mi humilde opinión, la forma más fácil en una Argentina inflacionaria de distinguir las distintas categorías de empresas es en razón de la cantidad de trabajadores bajo relación de dependencia que tienen. Otra forma de distinguir las empresas pueden ser según la explotación y conformación de su capital. En este sentido, las empresas pueden ser multinacionales o transnacionales cuando el capital de la sociedad es extranjero, no hay capitales nacionales, y explotan la actividad en distintos países, sobre todo, más aún hoy en día, en el que estamos dentro de un proceso de globalización que se vio íntimamente beneficiada a raíz del Internet, porque a raíz del Internet, como yo les comenté en su momento, la máquina a vapor achicó las distancias y la Internet lo que hizo fue eliminar las distancias.
Fíjense ustedes, es muy probable que algunos de ustedes en estos momentos, mientras estamos hablando y con voz e imagen simultánea, alguno de ustedes no está en la ciudad de La Plata y sin embargo, fíjense cómo nos podemos comunicar como si estuviéramos en forma presencial. Por supuesto que no es lo mismo, pero fíjense cómo ustedes pueden hacer preguntas, yo puedo exponer, podemos tener un diálogo y sin embargo no estamos en la ciudad de La Plata. Bueno, esto es lo que ha producido la Internet. Entonces, como ha generado estos efectos han favorecido la globalización, y en la globalización el gran protagonista desde el punto de vista económico son las empresas transnacionales. También podemos hablar de grupos económicos, que son aquellos que explotan uno o varios sectores económicos y que pertenecen a los mismos titulares. Cuando hablamos de grupos y de titularidad, nos referimos fundamentalmente al artículo 33 de la Ley General de Sociedades, en punto al régimen de participaciones de una sociedad en otra, cuando hablamos de controlantes, ¿no? A eso me quiero hacer referencia. Y también tenemos empresas nacionales, cuando actúan en el país, pueden tener sede en una ciudad, pero a su vez tienen sucursales en todo el territorio de la República, o podemos hablar de empresas, yo les diría, locales, en donde el radio de atención, el servicio o el producto que brindan, lo brindan exclusivamente dentro del radio de una misma localidad. Por ejemplo, una empresa de la ciudad de La Plata que brinda servicios en la misma ciudad de La Plata. Lo cierto es que para que la empresa, como organización de bienes y servicios, destinado a la producción o intercambio de bienes y servicios, desarrolle la actividad económica, necesita de distintos recursos. Para lograr sus objetivos necesita de distintos recursos. Por supuesto que ustedes lo primero que van a pensar es en el dinero, y está bien que sea en el dinero, pero vamos a ver que la empresa, como organización, necesita una serie de recursos que no se agotan exclusivamente en el dinero. Veamos. Primer recurso, recursos materiales. Y cuando me refiero a recursos materiales, me refiero a instalaciones, me refiero a edificios, me refiero a maquinaria, a equipos, terrenos, instrumentos, herramientas, materias primas, ¿no? A eso me refiero con recursos materiales, porque lo necesitamos para desarrollar un producto o un servicio, depende si es una actividad industrial o una actividad comercial. Pero además de estos recursos materiales, la empresa necesita de recursos técnicos, necesita de un sistema de producción, necesita de un sistema de ventas, de un sistema de finanzas, de un sistema y de una organización administrativa, necesita de fórmulas, patentes, marcas, son todas herramientas que para desarrollar la actividad la empresa lo necesita como recurso. Hay otro recurso que muchas veces se pasa por alto y yo no quiero cometer ese error porque lo veo a diario, que creo hoy en día que es el recurso más importante que tiene una empresa, que es el recurso humano. Ustedes me dirán, ¿cómo? Usted me habló recién de obtener la mayor utilidad con respecto a la inversión. En definitiva, estamos hablando de actividad económica. La actividad económica es muy fría y yo le estoy hablando de recursos humanos, sí. Le estoy hablando de recursos humanos, porque el recurso humano es precisamente la herramienta que pone en marcha toda la actividad económica y pone en marcha toda la actividad de la empresa. Es el principal, desde mi humilde opinión, el principal recurso que tiene toda empresa, el recurso humano. Y en la medida que ese recurso humano, chicos,
esté capacitado, esté con buenas condiciones de trabajo, esté en un ambiente cálido, no tenga inconvenientes personales y la empresa trate de satisfacer todas sus necesidades, no tengan la menor duda que ese recurso humano va a rendir muchísimo, va a tener sentido de pertenencia y va a tener un compromiso muy importante con la empresa. Por eso les digo que para mí el recurso humano es el más importante de todos. Sin el recurso humano, por más recursos, todos los recursos que tengamos y que hemos señalado con anterioridad, ¿quién los pone en marcha? El recurso humano. Entonces, no perdamos de vista esto. Y sobre todo, no lo perdamos de vista, porque ustedes dentro de muy poco tiempo van a ser operadores del derecho. Contráteme, profe, me dice. Bueno, cómo no. Les decía que ténganlo en cuenta a esto, porque dentro de muy poco ustedes van a ser operadores del derecho y van a ser asesores. Y como asesores, van a ser asesores de emprendimientos, van a ser asesores de empresas. Y siempre, frente a una situación, sobre todo conflictiva, siempre se corta por el lado del recurso humano el presupuesto. Y es precisamente todo lo contrario. El recurso humano es el que pone en marcha la actividad económica. Perdón por haberme extendido un poquitito en lo que puede ser recurso humano, porque me hubiese resultado mucho más fácil decirle recurso humano son los trabajadores, los CEOs, el órgano de administración, el órgano de fiscalización y los accionistas. Me hubiera resultado más fácil decir eso. Bueno, creo que le hubiese dado un concepto abstracto. El recurso humano es esencial en la actividad económica, es esencial para la empresa. Y por supuesto que no podemos soslayar, el recurso humano se tiene más en cuenta en las empresas privadas, no en el Estado. Bueno, Diego dice que el recurso humano se tiene más en cuenta en las empresas privadas que en el Estado. Es un tema muy largo ese para debatir. Son enfoques distintos, muy distintos y estamos frente a fines muy diferentes. Yo coincido que creo que en la empresa privada se trata de valorar más al recurso humano, pero pasa que en el Estado el fin es público. Sí, está bien, es cierto, pero ocurre lo siguiente, chicos. No podemos generalizar, porque si generalizamos, nos vamos a equivocar. Puede llegar a suceder, no es lo frecuente, pero puede llegar a suceder que algún CEO, algún director que esté al frente de una empresa privada no esté lo suficientemente capacitado, no se rodee lo suficientemente necesario de personas con capacidad y no transmite nada a los recursos humanos. Y estamos frente a una actividad privada. Y a veces los liderazgos para optimizar los recursos humanos, yo estoy convencido que los liderazgos se ejercen con el ejemplo y no con las órdenes. Uno es líder por el ejemplo que brinda a los demás. En cambio, uno creo que no es líder por las órdenes que brinda. Y quizás esto, si generalizamos, cometemos un error. Puede llegar a suceder, no lo puedo afirmar, pero démosle por lo menos la posibilidad de que hay funcionarios de carrera, sobre todo, que tienen un sentido de pertenencia muy importante con la organización estatal en la que pertenecen y que tratan, dentro de sus posibilidades, de transmitir todo lo que estamos diciendo. Y la mayoría no, pero hay ejemplos que sí. Entonces, si nosotros generalizamos, cometemos errores. De la misma manera que les puedo asegurar, porque lo veo en el ejercicio profesional, hay empresarios que no valoran los recursos humanos. Y si uno se pone a conversar con los recursos humanos
de esa empresa están muy disgustados y quizás con un mínimo cambio podrían optimizar la actividad, podrían optimizar la buena predisposición de esos recursos humanos y estamos frente a una actividad privada. Entonces, yo no generalizaría. Es muy común que en las estructuras estatales no se valorice al recurso humano y es más común que se valoricen en la actividad privada. Pero no generalicemos por las dudas, ¿no? El común denominador es ese, desde luego, pero yo no soy partidario de generalizar. Me parece más prudente simplemente decir que en la actividad privada es mucho más frecuente valorizar los recursos humanos que en la actividad pública. Porque además en la actividad pública hay inestabilidad de los líderes, porque muchos cargos son políticos, en cambio en la actividad privada hay una continuidad en el tiempo, eso también favorece. Otro de los recursos que tengo que señalarles, y que no puedo soslayarlo, por supuesto, son los recursos financieros que necesita una empresa. Pero fíjense que, a propósito, los nombré en último término. Recursos financieros. ¿Por qué? En definitiva, cuando hablo de recursos financieros, ¿a qué me estoy refiriendo, chicos? Me estoy refiriendo a los recursos monetarios. Y esos recursos monetarios en la empresa pueden ser recursos monetarios propios o recursos monetarios ajenos. ¿Cuáles son los recursos monetarios o recursos financieros propios? Es el efectivo, el aporte que realicen los socios a través de la suscripción de acciones, en el caso de una sociedad anónima, o las utilidades obtenidas en un ejercicio económico que la empresa, en vez de distribuirla entre los socios como dividendo, ¿qué decide? Decide no distribuir esas utilidades y utilizarlas para la actividad económica. Son decisiones sociales. Bueno, esos son recursos financieros propios, es decir, recursos financieros que genera la propia empresa. Pero también podemos tener recursos financieros ajenos. Y en este sentido, los recursos financieros ajenos pueden ser préstamo de acreedores o de proveedores, créditos bancarios o créditos privados que la sociedad contraiga para satisfacer sus necesidades. En el primer supuesto, recursos financieros propios, era la misma actividad que generaba la sociedad, que generaba utilidades y los usaba para invertirlos, o le pedía plata a los socios en los recursos financieros propios. En cambio, los recursos financieros ajenos, yo recurro a los proveedores, recurro a los clientes y recurro al sistema financiero pidiéndole préstamos. A los proveedores, ¿cómo les pido préstamos? Les pido préstamos, ¿por qué? Porque yo al proveedor le voy a decir, te compro toda esta materia prima que tiene un valor de 100 pesos, te voy a pagar 40 pesos y el saldo te lo voy a pagar a 60 días. Ahí, en definitiva, yo estoy recurriendo al financiamiento por parte de un proveedor. Y el proveedor, si está en buenas condiciones económicas, me lo va a dar, porque con tal de no perderme como cliente, me va a dar esa posibilidad de financiarme. También decía que podríamos financiarnos con los clientes. ¿Cómo se financia una empresa con los clientes? Muy simple, chicos. Ustedes vienen a pedirme a mí que yo les venda, por ejemplo, que les pueda vender, vamos a suponer, 50 pulóveres, porque ustedes son una empresa que venden pulóveres y yo soy una lanera. Muy bien. Me piden que yo les haga 50 pulóveres para vendérselos a ustedes. Pero resulta que yo no tengo, que soy una fábrica de pulóveres, no tengo la lana suficiente para
comprar la lana necesaria para hacer los 50 pullovers y vendérselos a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entre ustedes que necesitan los 50 pullovers y yo que quiero vender los 50 pullovers, pero no tengo la materia prima necesaria como para confeccionar los 50 pullovers. Les digo, miren, los 50 pullovers valen 50 pesos, pero yo les voy a pedir un adelanto. Les voy a pedir un adelanto de 15 pesos y se los voy a entregar a los pullovers a fin de mes. Los 50 pullovers valen 50 pesos, les pido un adelanto de 15 pesos, pero el precio final, en vez de ser 35 pesos, se lo dejo a 32 pesos o a 30 pesos. ¿Por qué? Porque ustedes me adelantaron precio, me hicieron un pago por adelantado, financiándome a mí. ¿Qué es lo que me están financiando? Con esos 15 pesos, ¿qué es lo que hago yo, que soy una empresa que fabrica pullovers? Lo que estoy haciendo yo, está bien, gracias Antonella, lo que yo estoy haciendo es, con los 15 pesos que ustedes me están dando, yo voy y compro la lana. Y de esa manera puedo fabricar los 50 pullovers y si a fin de mes se los entrego. Y ustedes, como me hicieron un adelanto de precio sin que recibieran mercadería, yo por ese adelanto de precio les hago una quita del precio final. Es una forma de financiarme. Por eso es que les decía que los recursos financieros ajenos en una empresa pueden provenir de los proveedores, en el ejemplo anterior, o directamente de los clientes, en el ejemplo este de los pullovers. Y la forma más tradicional es recurriendo al sistema financiero. Voy y pido un mutuo, un crédito bancario en una entidad financiera donde yo opere comúnmente y el banco me va a entregar el dinero. También otra forma podría ser la de emisión de valores, de deuda, donde yo emito deuda a través de obligaciones negociables o de bonos y que los inversores me adquieren esos títulos a cambio de un precio y yo, cuando venza esa obligación negociable o ese bono, ¿qué es lo que voy a tener que reintegrarle? Le voy a tener que reintegrar el capital más un interés. Ahora, eso sí, ese interés que le estoy reintegrando va a tener que ser igual o superior al interés del plazo fijo, porque si no, ¿cómo capto a ese inversor para que ponga plata en mi empresa en vez de poner la plata que tiene como excedente en un plazo fijo? Le tengo que ofrecer una tasa de interés mayor a la de un plazo fijo. Y a mí quizás me convenga, porque si yo puedo pagar esos intereses al que me compra bonos o títulos de deuda de mi empresa, le puedo pagar un interés que quizás sea menor al interés que me cobra a mí el banco. Entonces, es una forma también de financiarme a través de emisión de valores. Bueno, chicos, yo quiero cumplir con mi palabra. Son las 15:02, ya me pasé 2 minutos. 15:10, seguimos. ¿Queda alguna duda con respecto a esto? No, profe. Bueno, 15:10 seguimos, chicos. Gracias. Bueno. Gracias, profe.
relacionado con los recursos, hay que analizar cuál es la finalidad. No hay problema, acá hay alguien que me dice que no puede prender la cámara, no hay problema. ¿Cuál es la finalidad de la empresa? La finalidad de la empresa, para mí, es, ustedes lo primero que van a pensar es en obtener la mayor rentabilidad. Esa es una de las finalidades de la empresa. Y está perfecto que así sea, porque es uno de los objetivos por los cuales uno pone en marcha la actividad económica. Pero yo creo que la mayor rentabilidad se va a obtener como consecuencia de otros fines que tiene que tener la empresa. En primer lugar, la primera finalidad es la de satisfacer a los clientes. Si nosotros no satisfacemos a los clientes, chicos, no hay otra finalidad. No hay otra finalidad que podamos analizar. En segundo lugar, satisfaciendo a los clientes, vamos a beneficiar a la comunidad en donde nos desarrollamos, brindando un mejor servicio o un mejor producto. Otra de las finalidades es beneficiar a los empleados, porque beneficiando a los empleados vamos a obtener un mejor servicio, una mejor calidad de atención a los clientes, vamos a obtener una mejor imagen y fíjense ustedes que beneficiar la comunidad, satisfacer las necesidades de los clientes, dar mejores servicios a los clientes, beneficiar a los empleados y, en definitiva, dar una buena imagen, todos estos elementos en conjunto van a ser, para mí, los que me van a permitir recién allí obtener la mayor rentabilidad de la actividad económica que yo brinde. Si no tenemos en cuenta las finalidades anteriores que yo les comenté, la mayor rentabilidad va a ser un mero enunciado. ¿Por qué? Porque yo puedo cobrar mucho más un producto que otra empresa, pero no tengan la menor duda que ese cliente, ¿cuánto nos va a durar? Muy poco, porque se va a ir a otra empresa. Entonces, y si tenemos el precio al mismo precio que la otra empresa, ¿cuál va a ser la diferencia? La presentación, la atención al cliente, el seguimiento al cliente. Bueno, son todos finalidades que ustedes, como futuros operadores del derecho, tienen que tener presente para transmitirles a sus futuros clientes. Porque de lo contrario, en lo único que se piensa es en cubrir el banco, en pagar la FIP, en pagar los aportes, en que mañana tengo que depositar los sueldos, y lo único que buscan es obtener la mayor rentabilidad para cubrir esas necesidades y las necesidades propias. Pero perdemos de vista los otros objetivos, que cumpliendo los otros objetivos, viene solo el objetivo de la mayor rentabilidad. Por eso es que también los quiero llevar a esta realidad para abrirles un poquito la mente de cómo funciona la actividad económica, que no es solamente una actividad fría y calculadora, sino que en definitiva hay voluntades, hay sentimientos que si confluyen en forma positiva me van a dar una mayor rentabilidad. Bueno, eso es lo que les quiero transmitir con respecto a la empresa. Hoy en día estamos frente a una realidad de empresas en donde hay una gran concentración de empresas y en donde en esa concentración el gran protagonista es la sociedad anónima, a través de participaciones sociales, porque hay sociedades entre sociedades, es decir, los socios de una sociedad son otras sociedades. Estamos frente a un proceso de agrupación de varias empresas. ¿Y el fin cuál es? El fin es poder repartir el poder de decisión y el poder financiero, eliminando fundamentalmente intermediarios entre una empresa y otra. ¿A través de qué procedimientos? A través de procedimientos que van a ver con los profesores adjuntos, como por ejemplo los procesos de fusión o los procesos de adquisición de empresas. Y en este sentido, hay distintos tipos de concentración empresaria. Tenemos una concentración empresaria vertical, en donde
las empresas se van complementando entre sí, complementan las actividades para mejorar la rentabilidad. ¿A qué me estoy refiriendo en una concentración vertical? En donde las empresas se dedican a distintas actividades que están vinculadas unas con las otras. Por ejemplo, Coca-Cola, que Coca-Cola fabrica el producto de la bebida gaseosa, pero además tienen embotelladoras. Y esas embotelladoras, que son las que se dedican a embotellar el producto, el líquido, la gaseosa, además esas embotelladoras tienen empresas de transporte que se dedican a la distribución de esas bebidas. Entonces, fíjense que ahí estamos frente a una estructura vertical de concentración. También podemos estar frente a una estructura, en vez de vertical, una estructura horizontal de concentración empresaria, en donde las empresas se unen, y las empresas se unen cuando son de un mismo sector, para eliminar la competencia. Y aquí entra a rayar muy finito lo que es el monopolio. El ejemplo de una integración horizontal, por ejemplo, que hace poco lo leí, podría ser GAP, que es el grupo textil, ustedes consumirán productos de GAP. Bueno, GAP ha adquirido Banana Republic y Old Navy. Fíjense cómo estamos frente a empresas, en definitiva, de un mismo sector, porque Banana Republic vende los mismos productos que GAP y Old Navy también. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de minimizar los efectos de la competencia. El ejemplo clarito es el de GAP que les quise señalar recién. Y después tenemos otra forma de concentración empresaria, que es el conglomerado. El conglomerado, en donde bajo esta estructura hay dos o más actividades diferentes bajo el mismo grupo empresario. Fíjense ustedes, el ejemplo clarito de un conglomerado podría ser, a ver, Samsung. Samsung, ¿por qué? Porque Samsung se dedica a la actividad electrónica, también se dedica a la actividad financiera, también se dedica a la actividad constructora y también se dedica a los medios de comunicación. Fíjense ustedes cómo, a través de dos o más empresas, bajo la estructura de un conglomerado, realizan actividades diferentes bajo el mismo grupo de tenedores de participaciones sociales. Estas son las distintas posibilidades de concentración empresaria y que me parecía importante señalarles. Otra cuestión con respecto a la empresa que les quiero señalar, porque quizás ustedes lo habrán leído en algún diario o lo habrán escuchado en la televisión o en la radio, que el Estado ha participado en varias empresas y esa participación, empresas privadas, esa participación ha generado muchos conflictos societarios. Sobre todo hará 2 o 3 años de todo esto. ¿Cómo se origina esta cuestión? Hasta el 2012, creo más o menos, hasta la sanción de la 26425, el sistema de jubilación, teníamos un sistema de jubilación estatal y un sistema de jubilación privado. El sistema de jubilación privado eran aquellas personas, ya sea que trabajaran bajo relación de dependencia en el Estado o en la actividad privada que lo deseen, podían hacer sus aportes jubilatorios, en vez de una caja oficial, a una caja del Estado, la podían hacer a una empresa privada que se denominaban AFJP. Es decir, teníamos un régimen mixto de jubilaciones privadas y jubilaciones estatales, en donde hacer los aportes a las cajas. ¿Qué sucedió con la 26425 o 26452? Me inclino más por la 26425. Verifíquenlo esto, chicos, por favor. Se estatizaron las jubilaciones. Las jubilaciones
pasaron a ser todas a cargo del Estado y se eliminaron las AFJP, que eran sociedades privadas, en donde uno voluntariamente podía realizar los aportes. ¿Qué sucedía? Estas AFJP, por la ley que las creó a las AFJP, en la década del 90, tenían que invertir parte de lo que recaudaban. Y parte de lo que recaudaban tenían que invertirlo en acciones de sociedades que cotizaban en bolsa. Cuando la 26425 estatizó las jubilaciones y eliminó las AFJP, todos los fondos que tenían las AFJP pasaron bajo la órbita del ANSES. Por lo tanto, pasaron bajo la órbita estatal. Y dentro del patrimonio que pasó a formar parte del ANSES, por haberse eliminado las AFJP y por haberse estatizado las jubilaciones, estaban las participaciones societarias que tenía las AFJP en empresas que cotizaban en bolsa. Como consecuencia que todos esos fondos pasaron a la administración del ANSES, el ANSES quedó como heredero de inversiones realizadas. En definitiva, quedó como heredero de acciones de empresas que cotizaban en bolsa. Y como quedó como heredero de acciones de empresas que cotizaban en bolsa, tenían derecho de aprobar o desaprobar los estados contables, de designar síndicos, de designar directores, de tener el acceso a la información por el artículo 55 de la Ley de Sociedades, de participar en las asambleas, de iniciar acciones de responsabilidad. Fíjense ustedes todos los derechos propios de accionistas. La posibilidad... ¿Una pregunta? Sí. Sí. Sí, y cuando el Estado, saca la ley y no existe más la jubilación privada, todos esos frutos, todas esas ganancias que fueron aprobadas, ¿se les devolvió a las empresas privadas o las absorbe el Estado? No, las absorbió el Estado, pasaron a manos del ANSES. Sí, pero las había hecho las empresas privadas. Claro, sí, bueno, pero el Estado con la 26425 estatizó las jubilaciones privadas y eliminaron las AFJP y todos los fondos de las AFJP que habían recaudado producto del aporte de cada uno de los trabajadores, ya sean estatales o privados, pasaron a manos del ANSES. Las jubilaciones y las inversiones que tenían las AFJP, entre las inversiones estaban precisamente acciones en empresas que cotizaban en bolsa. Y como consecuencia... O sea, el privado hizo un negocio que después lo absorbe el Estado, y el privado ¿con qué se quedó? Con nada. Fue una caja, en su momento fue una caja de 70.000 millones. Claro, sí, por eso. Sí, una caja... Por eso pensé que como las había hecho, o sea, de la ley para atrás, o sea, se las quedaba el privado, y de la ley para adelante el Estado, pero el Estado se quedó. No, absorbió todo y las eliminó a las AFJP. Todos pasaron a ser jubilaciones estatales, de vuelta. Y como consecuencia, y como consecuencia de que la ANSES pasó a administrar acciones de empresas que cotizaban en bolsa, la ANSES pudo designar directores de esas empresas. Ejemplo de esto fueron Molinos, Camusi, Metrovías, Banco Macro, Edenor, Siderar, entre otras. Las famosas controversias con el grupo Clarín. Luego, con la administración anterior, iniciaron... Sí. Una consulta. No sé, se me viene a la cabeza. ¿Esto fue o es constitucional? A su criterio, Miren, chicos, eso fue una decisión. Porque me parece muy, no sé, es muy loco, mucho, no sé. Roxana, ojalá, miren, antes de la pandemia, cuando teníamos clases presenciales, terminábamos en muchos cursos, terminamos los cursos haciendo un asado en la Asociación Judicial Bonaerense, ahí, si hacíamos asado para terminar la cursada. Ojalá que lo podamos hacer y ahí charlamos a diestra y siniestra.
Esto yo no quiero analizarlo desde un punto de vista jurídico porque es político. Fue una decisión política. Y las decisiones políticas no siempre, no podemos generalizar. De la misma manera que hoy les dije de no generalizar con respecto a la actividad política, a la actividad de las empresas públicas o privadas, acá tampoco podemos generalizar. Pero no siempre las decisiones políticas están de acuerdo con el ordenamiento, sino que son decisiones políticas. Yo no me pondría a analizar la constitucionalidad o no de esto. De hecho, hubo muchas controversias judiciales en esa época por estas circunstancias, pero lo cierto es que fue una decisión política del gobierno de turno, y me quedo con eso nada más. Fue una decisión política. Para no herir susceptibilidades, simplemente digo esto, y el análisis que vos me señalás de si es constitucional o no está perfecto. Tu preocupación la destaco y la valoro, pero fue una decisión política, nada más que eso. ¿Te das cuenta? Frente a una coyuntura económica que se vivía en ese momento, se tomó una decisión política de liquidar las AFJP y pasar todos los fondos de las AFJP a manos y bajo la administración del ANSES, y de esa manera el Estado pasó a ser accionista de empresas que cotizaban en bolsa, con los conflictos que eso trajo aparejado durante mucho tiempo. Se los quería señalar porque ustedes habrán leído o habrán visto, sobre todo con el Grupo Clarín en su momento, y las participaciones del ANSES y las asambleas tan bulliciosas y conflictivas. Bueno, es precisamente como consecuencia de haberse eliminado las FJP y pasar todos los fondos y las inversiones de las FJP a el ANSES. Bueno. Profe, y una pregunta. Manuel Sánchez le habla. Sí. ¿Y se les pagó a estas AFJP, se les pagó por la expropiación de, digamos, de esos bienes que pasaron a mano del Estado? Creo que todavía no. Están en juicio. Eso. Están en juicio. Están en juicio en Santa Cruz. Están en juicio. Tiene para largo entonces. Sí, difícil. Por eso, a las decisiones políticas hay que analizarlas desde el punto de vista político. No son decisiones jurídicas, son decisiones políticas. Y son decisiones de coyuntura, sí. Lo mismo con las empresas con fútbol de primera, que también se les rescindió el contrato, ¿no es cierto? Y creo que no se los indemnizó. Claro, bueno, sí, tal cual, pero ahí estamos frente a otro ámbito. Yo acá simplemente estoy frente a la situación en la que el Estado pasa a ser accionista de empresas que cotizaban en bolsa. Simplemente quise hacer un raconto del por qué surge con el Grupo Clarín o con alguna de esas empresas, producto de el origen fue la liquidación de las AFJP y el traspaso de todo el patrimonio de las AFJP bajo la administración del ANSES. A propósito, les señalé primero el estudio y qué elementos tenía la empresa, elementos materiales, inmateriales, recursos humanos, recursos tecnológicos, etc. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar a analizar un instituto muy interesante para la actividad económica, que es la transferencia de fondo de comercio. La transferencia de fondo de comercio es una universalidad de bienes que está regulada en una ley muy vieja de la República Argentina, que es la ley 11.867. Ley 11.867. Fíjense la antigüedad que tiene. Ley 11.867, que tiene la particularidad
que no define qué es un fondo de comercio, sino que da los elementos que contiene un fondo de comercio. Y en este sentido, el fondo de comercio, en definitiva, es una universalidad de bienes, es un conjunto de bienes, es el patrimonio del empresario. Por un lado, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, tenemos a la empresa como organización de bienes y servicios, ¿no? Destinada a la producción o intercambio de bienes y servicios. Actividad económica y actividad industrial. Muy bien. ¿Pero qué es el fondo de comercio? El fondo de comercio es la unidad económica que utiliza la empresa, es decir, el conjunto de bienes que utiliza la empresa para lograr sus fines. Por eso es que a propósito primero hablé de empresa y después hablamos de fondo de comercio. Porque el fondo de comercio es el conjunto de bienes que tiene la empresa para lograr los fines económicos. ¿Cuáles son esos elementos del fondo de comercio? Hay distintas clases de elementos. Tenemos elementos corporales y elementos incorporales. Los elementos corporales, ¿cuáles son? Y, por ejemplo, las instalaciones, las máquinas, los útiles, la mercadería, la materia prima, esos son bienes corporales. ¿Y cuáles son los bienes incorporales? Los bienes incorporales pueden ser, por ejemplo, el nombre del fondo de comercio, que es el nombre de la persona que lo explota, puede ser el sobrenombre, un seudónimo o un nombre de fantasía, pero lo cierto es que el nombre es inseparable del establecimiento, es inseparable del fondo de comercio. A tal punto es así que se transmite con el establecimiento. Ustedes habrán visto algún negocio, por ejemplo, Casa Pérez, ¿no? Que el know-how también lo integra Nicolás, que ahora lo vamos a decir. Casa Pérez, que quizás se vende ese fondo de comercio, se vende a otra persona, pero para mantener el nombre, que eso hace a la proximidad con la clientela, ¿qué es lo que dicen? Si antes se llamaba Casa Pérez y ahora se va a llamar Casa López, el negocio se va a llamar Casa López ex Casa Pérez. Ustedes habrán visto algún negocio que ponen ex Casa Pérez o ex Casa fulano de tal. O nueva firma. Exactamente. Nueva firma. Exactamente. Esto sucede precisamente porque el nombre es uno de los bienes que tiene el fondo de comercio. Por supuesto que se transmite con el establecimiento y es la forma de identificarlo a ese establecimiento, es la forma de identificar a ese negocio. Otro elemento del fondo de comercio incorporal, como estábamos señalando, podría ser la marca o la enseña, que es el signo o el logotipo que distingue el origen de la mercadería, del producto o del servicio. ¿Cuál sería una marca? Qué lástima que no sé manejar la pantalla, pero les pido y recurro a la imaginación. Una marca es el signo o el logotipo que distingue el origen de una mercadería, de un servicio o de un producto. Si yo les pongo un círculo y dentro de ese círculo, en ese círculo sale un palito vertical y dos palitos laterales, estamos frente a la marca del Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, ¿qué es lo que les garantiza a ustedes? Les garantiza la calidad de un producto o un servicio. Siguiendo con los autos, 4 ceros y en la punta de los 4 ceros unidas, los 4 ceros, es 3 o 4 ceros, eso sería exactamente Audi, o una manzana mordida en un extremo, eso sería la marca de qué producto? Apple. De Apple. ¿Qué le garantiza Apple? Le garantiza un buen producto, un buen servicio. Bueno, la marca es otro de los elementos que tienen las empresas como bienes
incorporales. También tienen como bienes incorporales los emblemas, que son las siglas o las abreviaturas iniciales del nombre. Por ejemplo, YPF. YPF es un emblema, pero esa sigla, que es el emblema, identifica un producto o un servicio, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales. O GM, ¿a qué identifica? A General Motors. Esto es un emblema, porque es una sigla, que representa la abreviatura de General Motors. BBVA también, exactamente, o ya que hoy me preguntaron desde un punto de vista político, CK, ¿qué significa? CK, el año pasado usted lo dijo, algunos contestaron, otros se borraron de Calvin Klein. Bueno, Calvin Klein. Bueno, CK implica Calvin Klein. Es decir, implica, es un emblema, es la sigla para identificar un producto o un servicio. También, hoy es peligroso hoy nombrar esa marca, hay que aclarar bien abajo. No, depende, no, hay que ser amplio, hay que ser respetuoso, hay que ser respetuoso. Lo cierto es que llama a la inquietud, desde luego. OCR Carolina Herrera, exactamente, muy bien, Camila, te agradezco mucho. También hay otros bienes incorporales, como por ejemplo las patentes de invención, que son descubrimientos del inventor, y como descubridor de ese invento tiene el derecho a explotarlo, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional en el artículo 17. También otro de los bienes inmateriales pueden ser los dibujos, que son los dibujos son, ¿cómo les podría decir? Son combinaciones de líneas o formas sin ningún tipo de relieve, es decir, una combinación de líneas y formas en forma plana, en un solo plano. Un dibujo en un solo plano podría ser, por ejemplo, el rectángulo que tiene dos líneas negras y en el medio dice Visa. Acudo a la imaginación, ¿no? El rectángulo ese, en donde en el medio dice Visa y arriba tienen dos rayas de otro color, bueno, ahí estaríamos frente a un dibujo. O el dibujo del Rolex, que son una W o más de una W, es el dibujo de un Rolex. ¿Por qué? Porque estamos frente a una combinación de líneas sin formas en forma plana, es decir, no tiene relieve. A diferencia, ¿cómo? A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los modelos industriales. En los modelos industriales, ahí sí estamos frente a combinaciones de líneas y formas, pero con cavidades o con relieves, y que, a diferencia del ejemplo anterior, ocupan un lugar en el espacio. ¿A qué me refiero? Y, por ejemplo, me refiero a una botella, me refiero a un auto, a una raqueta, a una silla. Bueno, ahí estamos frente a modelos industriales. Pero independientemente de los bienes corporales o incorporales, también hay, exactamente, esas son las leyes. No los quería abrumar, Nicolás, pero esas son las leyes. Les decía que además hay bienes dinámicos. Bienes dinámicos porque cambian con el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son esos bienes dinámicos? Por ejemplo, el valor llave. ¿Qué es el valor llave? El valor llave es la capacidad para producir ganancias que tiene un fondo de comercio. Es decir, el excedente que genera ese comercio, excedente con relación a los demás fondos de comercio que se dediquen a la misma actividad. En definitiva, es la rentabilidad superior a la normal, el valor llave que tiene un fondo de comercio. Y esa rentabilidad mayor a la normal depende de una serie de factores. ¿De qué factores, chicos? Depende de la clientela, de la ubicación, del prestigio o del nombre que tenga el fondo de comercio.
Entonces, primer elemento dentro de los elementos dinámicos es el valor llave. El segundo elemento, que recién lo mencionamos como vinculado al valor llave, es la clientela. La clientela, ¿qué es? La clientela es un conjunto de personas que se relacionan con el fondo de comercio. Y desde el punto de vista del fondo de comercio, la clientela es la capacidad que tiene el fondo de comercio de atraer y de conservar a la clientela. Fíjense que les dije dos conceptos, atraer y conservar, porque no solamente hay que atraer a la clientela, sino que lo más difícil es conservar a la clientela. Entonces, cuando hablamos de bienes dinámicos del fondo de comercio y hablamos de la clientela, tenemos que analizar la capacidad para atraer y la capacidad para conservar la clientela que tenga ese fondo de comercio. Y en ese sentido, tenemos clientela ocasional o frecuente. Ocasional frente a una situación determinada. El ejemplo que siempre pongo con respecto a esto es el de una librería de libros de textos escolares. Al comienzo de las clases vienen cualquier cantidad de personas, sean o no habituales a esa librería para comprar los libros. Y los frecuentes son aquellos clientes que en forma constante concurren al fondo de comercio para comprar un producto o un servicio. Otro elemento dinámico es que tiene el fondo de comercio es el derecho al local, es decir, el derecho que surge del contrato de locación y que ante una transferencia de fondo de comercio tendremos que pactarla en ese contrato. Y por último, otro elemento dinámico, sí, yo diría dinámico, que tienen los fondos de comercio como conjunto de bienes que utiliza la empresa para cumplir sus fines, son los premios, las medallas o los diplomas que tenga ese fondo de comercio por un producto o el servicio que brinda. Esos son los bienes que integran el fondo de comercio. ¿Qué bienes no integran el fondo de comercio? Dentro de los bienes que no integran el fondo de comercio tenemos los inmuebles en donde funciona el fondo de comercio no lo integra, no integra el fondo de comercio el inmueble donde funcione, no integra el fondo de comercio los libros del titular del fondo de comercio, no integra el fondo de comercio el dinero que tenga en caja ese fondo de comercio porque el dinero en caja es de su titular, porque el fondo de comercio es un conjunto de bienes, no es titular no es sujeto de derecho, es un conjunto de bienes. Entonces, el dinero en caja no es del fondo de comercio, sino que es del titular de ese fondo de comercio. Tampoco, obviamente, serán parte del fondo de comercio los efectos personales del vendedor en la transferencia del fondo de comercio, los créditos y las deudas que tenga el vendedor del fondo de comercio ante terceros. ¿Y qué pasa con el personal? ¿El personal de quién? El personal que trabaje en ese fondo de comercio. Fíjense ustedes lo siguiente. El personal que trabaja en el fondo de comercio, como el fondo de comercio no es un sujeto de derecho, de la misma manera que no es un sujeto de derecho a la empresa, sino que la empresa es una organización de bienes y servicios. Muy bien. Dentro de esa organización de bienes y servicios, los bienes son el fondo de comercio. ¿Se dan cuenta? Ahora, tanto la empresa como el fondo de comercio tienen un titular. El personal, los trabajadores que trabajen en ese fondo de comercio, van a ser trabajadores del titular de ese fondo de comercio. ¿Me siguen con la idea? No van a ser empleados del fondo de comercio, van a ser empleados del titular de ese fondo de comercio. Y en este sentido, haciendo esa distinción, yo justifico de por qué la ley 11.867, que es la ley que regula la transferencia de fondo de comercio, no diga nada con respecto a el trabajador que trabaja en ese fondo de comercio. ¿Por qué no dice nada? ¿Porque no le importa? No, ¿cómo no le va a importar? Acuérdense lo que yo les dije de los recursos humanos.
Lo que ocurre es que no figura dentro de la regulación de la transferencia de fondo de comercio porque ese trabajador no es trabajador del fondo de comercio, sino que el trabajador es trabajador del titular de ese fondo de comercio. Y el titular de ese fondo de comercio podrá ser una persona humana o una persona jurídica. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la ley 11.867 no dice nada con respecto al trabajador. Pero sin embargo, y me parece muy bien que así lo haga, la ley de contrato de trabajo, que ya la van a estudiar cuando den derecho laboral, que es la 2744, la ley 2744, en un artículo, en el 225, protege al trabajador con relación a el hecho de que se transfiera un fondo de comercio. ¿Y cómo lo protege? Dice, señores, ante la transferencia de un fondo de comercio, se transfiere, fíjense la distinción que hoy les hice si eran o no sujetos de derecho, se transfiere al adquirente del fondo de comercio las obligaciones del contrato de trabajo que tenía el transmitente de ese fondo de comercio, conservando la antigüedad, y se transmiten las deudas que tenía el que transfiere el fondo de comercio al que lo adquiere con respecto al trabajador, generando una responsabilidad solidaria entre el que transfiere el fondo de comercio y el que adquiere ese fondo de comercio. Pero el trabajador no integra el fondo de comercio. No lo integra porque es trabajador del titular de ese fondo de comercio. Y el titular del fondo de comercio puede ser una persona humana, Juan Pérez, o puede ser una persona jurídica, Juan Pérez, Sociedad Anónima. Muy bien. Habiendo hecho este análisis de qué bienes integran el fondo de comercio, tendríamos que comenzar a analizar el procedimiento de transferencia de fondo de comercio, que es un procedimiento regulado en la ley 11.867 que tiene por finalidad proteger a los acreedores del vendedor de ese fondo de comercio y a los terceros que contraten y que utilicen los servicios que brinda ese fondo de comercio. Como regla general, dicen, señores, frente a una transferencia de fondo de comercio, acá me preguntan si no quieren a esos trabajadores, los tienen que indemnizar. Está bien la pregunta y te la agradezco. Decíamos que los trabajadores son trabajadores del que transmite el fondo de comercio, no son trabajadores del fondo de comercio. Por eso no integran el fondo de comercio los recursos humanos. ¿Qué pasa frente a la transferencia de un fondo de comercio y los trabajadores? Ahí hay dos opciones. El que transfiere el fondo de comercio, te agradezco la pregunta, el que transfiere el fondo de comercio puede ofrecerle al que adquiere el fondo de comercio los recursos humanos que tenga bajo relación de dependencia. Si los acepta, el que adquiere la transferencia de fondo de comercio, esos trabajadores pasan de tener una relación de dependencia entre el titular del fondo de comercio que transfiere al que adquiere ese fondo de comercio. Pasan a ser empleados bajo relación de dependencia del que adquiere ese fondo de comercio. Muy bien. ¿Qué sucede si el que adquiere ese fondo de comercio no quiere a los trabajadores? En ese caso, el que transfiere el fondo de comercio tendrá que indemnizar con todo el régimen de indemnización a los trabajadores de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. El que transfiere tendrá que indemnizar. ¿Y qué es lo que hará el que transfiere el fondo de comercio? Dentro del precio del fondo de comercio, no tengan la menor duda que va a poner el precio que tenga que indemnizar a los recursos humanos que no vayan a trabajar al que bajo la relación de dependencia del que adquiere ese fondo de comercio.
les decía que como regla general, el procedimiento de transferencia de fondo de comercio, en primer lugar, protege a los acreedores del vendedor y a los terceros que quieran contratar con el titular de ese fondo de comercio. Segunda regla general que quiero que tengan bien presente es que en una transferencia de fondo de comercio, como principio general, no se transfieren deudas. No hay transferencia de deudas. Salvo que expresamente el adquirente las asuma. Es decir, salvo que expresamente el que adquiere el fondo de comercio asuma las deudas que tenía el fondo de comercio hasta ese momento. Tercera regla general, por lo tanto, es que, como principio, en una transferencia de fondo de comercio solamente se transfieren activos, se transfieren bienes. ¿Qué bienes? Bienes materiales o inmateriales y los bienes dinámicos que recién hemos comentado. Entonces, en la transferencia de fondo de comercio, yo creo que les quede bien en claro 3 principios. El primer principio, que la transferencia de fondo de comercio tiende a proteger a los acreedores del vendedor del fondo de comercio. Y ya vamos a ver por qué. En segundo lugar, segundo principio, que no se transfieren deudas. Es decir, no se transfieren deudas del que transfiere el fondo de comercio al que adquiere el fondo de comercio. Salvo que expresamente el que adquiere el fondo de comercio las asuma como propias. Y en tercer lugar, el tercer principio que quiero que tengan en cuenta es que, como regla general, en una transferencia de fondo de comercio solamente se transfieren activos, es decir, se transfieren bienes. ¿Qué clase de bienes? Los bienes materiales o inmateriales que hemos visto y los bienes dinámicos. Son los únicos bienes que, como principio general, se transfieren. Ahora, hay otros derechos que expresamente no están regulados en la transferencia de fondo de comercio, que expresamente no son ni bienes estáticos ni dinámicos, pero que sin embargo son derechos que le sirven al fondo de comercio para seguir funcionando en las mismas condiciones. ¿A qué me refiero? Me refiero en primer lugar al contrato de locación, chicos. Recién les dije que los inmuebles no integran el fondo de comercio, pero resulta que un fondo de comercio funciona en un local comercial. Y ese local comercial puede o no ser de titularidad del titular del fondo de comercio que está transmitiendo. Vamos a suponer que no es de titularidad del titular del fondo de comercio, sino que el titular del fondo de comercio que está transmitiendo el fondo de comercio celebró un contrato de locación con el titular de ese inmueble donde funciona el fondo. Y resulta que tiene un contrato de locación, es locatario el titular del fondo de comercio, y resulta que ahora el titular del fondo de comercio quiere ceder ese fondo de comercio a un tercero. ¿Qué pasa con el contrato de locación? El contrato de locación tendrá que ser cedido al que adquiere el fondo de comercio, y el que adquiere el fondo de comercio tendrá que cumplir el contrato de locación en las condiciones pactadas entre el titular del inmueble y el titular del fondo de comercio que se está transmitiendo. Y es fundamental el contrato de locación. ¿Por qué es fundamental? Porque acuérdense de los bienes dinámicos del fondo de comercio. Hablé de clientela, y la ubicación del fondo de comercio es muy importante para atraer clientela, y sobre todo teniendo en cuenta la función que cumpla, porque si estamos frente a un kiosco que celebró en su momento un contrato de locación con un colegio, con el titular de un inmueble que está al lado de un colegio, dejemos la pandemia de lado, ese colegio que tenga al lado un local y ese local sea un kiosco, evidentemente el fondo de comercio se ve directamente afectado por el contrato de locación de ese local.
porque en virtud de la ubicación y la actividad que desarrolla ese fondo de comercio, va a tener más o menos éxito, más o menor clientela, exclusivamente por su ubicación física. Y la ubicación física lo va a dar el contrato de locación. No es lo mismo tener un kiosco al lado de un colegio, o al lado de un ministerio, o al lado de una facultad. Dejemos la pandemia de lado, chicos. Al lado de un colegio, al lado de un ministerio, o al lado de una facultad, que un kiosco que esté situado en calle 78 entre 29 y 30. No va a tener la misma clientela. ¿Se dan cuenta? No va a tener la misma clientela. Entonces, el fondo de comercio, si bien es cierto, no integra el fondo de comercio, el contrato de locación es una herramienta importante que en toda transferencia también les sugiero que lo coloquen cuando ustedes sean operadores del derecho y estén asesorando. Otra cuestión que no integra el fondo de comercio, pero es comprensivo del fondo de comercio, es la relación con los proveedores. Si el titular de un fondo de comercio brindaba un producto o un servicio determinado y para ese producto o ese servicio buscaba mercaderías o materias primas en un proveedor determinado y ese proveedor le daba una calidad de producto o de materia prima excelente, que es lo que motivó que yo comprara ese fondo de comercio, cuando adquiero ese fondo de comercio, lo más común y lo más normal es que yo pretenda mantener la relación con el proveedor de esa mercadería y de esa materia prima en ese fondo de comercio. Bueno, esto no está en la ley de transferencia de fondo de comercio, pero yo se los quiero decir para abrirle la mente con respecto a esto. Otra cuestión que no está directamente especificada en una transferencia de fondo de comercio, pero está comprendido dentro de una transferencia de fondo de comercio, es la obligación de no concurrencia. ¿A qué me refiero con la obligación de no concurrencia? Me refiero al hecho siguiente. Vamos al ejemplo que les di hoy de un kiosco al lado de un colegio. El kiosco explotado por Juan Pérez, que hace unos cuantos años que está al lado de ese colegio. Exactamente, Nicolás, es eso. Y resulta que Juan Pérez cede el fondo de comercio y me cede, la ley es 11.867 de transferencia de fondo de comercio. Cede ese fondo de comercio a un tercero. En el contrato de transferencia de fondo de comercio yo tengo que pactar la no concurrencia y decirle que Juan Pérez no podrá poner un kiosco a 10 cuadras o a 20 cuadras a la redonda de ese local. ¿Por qué? Porque yo entre los bienes que estoy comprando en una transferencia de fondo de comercio, estoy comprando la clientela. Y puede haber clientela, que es clientela no solamente por la ubicación física, sino porque Juan Pérez es el titular y tiene muy buena atención y hace muy buenas recomendaciones, tiene muy buen trato y realmente es un placer ir a comprar su confitado a ese kiosco. Y su confitado lo puedo comprar en cualquier kiosco, pero yo quiero ir ahí. Bueno, entonces, el deber de no concurrencia tiene que pactarse en una transferencia de fondo de comercios, a pesar de que la ley 11.867 no lo diga, precisamente por estas circunstancias. Y otra cuestión que también hay que pactar es la habilitación municipal. La habilitación municipal de ese local en donde se realiza la explotación comercial de un fondo de comercio tiene que transferirse. Y tiene que transferirse y tiene que quedar incluida en la transferencia de fondo de comercio. Vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer que estoy comprando un lavadero de autos. Lavadero de autos, si ustedes se fijan, ustedes son chicos, pero antes, en el casco céntrico de la Ciudad de La Plata, había muchos lavaderos de autos. Cada vez hay menos. Y no se repusieron esos lavaderos de autos, porque hasta había una corriente de protección del medio ambiente y del agua y demás, que tratan de que en el casco urbano no haya, por lo menos, habilitados lavaderos de autos. Entonces, si yo compro un fondo de comercio que es un lavadero de autos, tengo los bienes del lavadero de autos,
me ceden los derechos del contrato de locación, pero no me ceden la habilitación municipal, voy a tener que sacar una nueva habilitación municipal y quizás no me la den. Distinto es el caso de que la habilitación municipal integre ese fondo de comercio y lo único que tienen que hacer en la municipalidad es que en la municipalidad tomen razón de esa transferencia. Pero si la habilitación municipal no se transfiere, ¿qué es lo que va a suceder? El que transfiere va a tener que darle de baja la habilitación municipal y el que adquiere el fondo de comercio va a tener que darle el alta municipal de esa habilitación municipal. Y quizás no te la tenga. Y yo me compré un fondo de comercio y no lo voy a poder habilitar. Entonces, esto no está en la ley de transferencia de fondo de comercio, pero la habilitación municipal también integra el fondo de comercio. Bueno, chicos, me pasé un minuto. ¿Alguna duda con lo que hemos visto? No, profe, yo tengo una duda respecto al parcial, al material bibliográfico, digamos. Con lo que usted envía y las clases, ¿está bien o hay algún libro que nos pueda recomendar? No, precisamente, Bianca, por eso entre el material que les mandé una bibliografía. Esa bibliografía tienen que recurrir a leerla, algunos de los libros que está ahí, los que tengan al alcance, porque si no, no es suficiente. Yo no puedo abarcar en 2 horas todos los temas. Yo me comprometo a tomar lo que doy, pero ojo, lo que doy es en cuanto al concepto de empresa, al concepto de fondo de comercio, pero por ahí ustedes tienen que estudiar lo que yo les di como pauta general, pero quizás hay algún temita dentro del fondo de comercio o de empresa que no lo di, porque ustedes lo tienen que buscar o en el material que les paso o en la bibliografía que les pasé como herramienta para que puedan estudiar. Yo me comprometo que los temas que doy son los que voy a tomar, pero ustedes tienen que ampliarlos esos temas. Yo no los puedo agotar. Y la bibliografía se las he dado y tendrán que recurrir a esa independientemente del material, que yo les mando material como apoyo, porque por ahí no todos tienen alcance a alguna bibliografía y se los doy como apoyo, nada más. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra duda, nos vemos la clase que viene.